vamos a revisar sobre el concepto de computadora. El primer concepto, aunque realmente los dos se parecen en cuanto a la finalización o la conclusión final, la primera habla que es una máquina electrónica. Eso es importante integrarlo. O sea, no es una máquina nada más, eso, hay que tener cuidado con eso, sino es una máquina electrónica. O sea, eso hace referencia a que los componentes de la computadora es totalmente electrónica. Entonces, electrónica, la mayoría es que dentro de lo que es la estructura de la computadora, dentro de su funcionamiento, manejan algo que se llama electrón, que eso es un componente fundamental que tiene en este caso los voltajes de ya con positivo y negativo, ¿no? Y regularmente hay otra corriente que es la corriente alterna, que en este caso pues no tanto tiene un positivo o negativo, sino simplemente es una energía. Entonces la mayor parte de la máquina trabaja con corrientes de directa, que es de positivo y negativo. Entonces por eso dice así, es una máquina electrónica, o se necesita de la energía eléctrica y convertida lógicamente a corriente directa para poder funcionar. Pero esta máquina o este aparato, ese nombre de máquina puede también llamarse dispositivo, no hay problema. Nada más cambiaríamos en este caso la palabra electrónica por electrónico, también es válido y es aceptable ese concepto de dispositivo electrónico que es capaz de, escuchen bien, de almacenar información. Entonces, donde nosotros sabemos que cuando nosotros descargamos un archivo de internet, pues es que se va a quedar en nuestra computadora. Entonces a eso se le llama almacenaje. Y luego tratar automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. O sea, aparte de que nos va a almacenar la información como sucede en la vida real, nuestros archiveros, por ejemplo, físicos, pues nos sirven para almacenar datos en carpetas o en paquetes, no sé cómo lo llegamos a controlar, pero a fin de cuentas esa primera parte del concepto hace referencia a eso como si fuera un archivo general. Y luego ya la última es que tiene la capacidad de manipular los datos que nosotros hayamos almacenado o hayamos indicado dentro de la computadora para obtener en este caso los resultados o las operaciones que nosotros lleguemos a necesitar. Pero si hablamos de un simple suma, por ejemplo, pues los datos que se van a almacenar sería el operando 1 y el operando 2. Y a través de una secuencia matemática con la cual ya fue programado la computadora, que cuando yo le diga a través de un programa que se llama calculadora, que es lo más común, o el mismo Excel, por ejemplo, ya están programados para hacer los cálculos. O sea, por ejemplo, yo en Excel nada más le pongo la referencia de la celda o el número que yo quiero, más otro número y ya me da la respuesta. Entonces, eso es lo que se refiere ese concepto cuando dice así, que trata automáticamente la información mediante, ¿sale?, operaciones matemáticas. Aunque me gustaría adaptarla más, o me gustaría que así lo entiendan, que realmente el tratamiento no sería tanto una información, sino a los datos, porque la computadora recibiría datos, en este caso por el operando 1 y el operando 2 sería un dato, son datos, dato 1 sería el operando 1 y dato 2 sería el operando 2. Entonces es lo que va ellos, o al menos la computadora es lo que va a manipular para poder obtener resultado que nosotros queramos, que en este caso sería una suma, una resta o una multiplicación. Y lógicas se refiere que nosotros podamos, o la máquina más bien dicho, puede tomar una decisión determinada. No sé, si nosotros quisiéramos decirle Pedro y Juan es más chico o más grande, ¿no? Entonces la máquina podría hacer esa acción y avisarnos que si Juan o Pedro
es más chico o más grande de acuerdo a una secuencia de datos, como cuál es, como el nombre de la persona y la edad que tiene. Y la máquina, a través de un programa, la cual ya está diseñada, lógicamente nos puede indicar quién es más grande, si Juan o Pedro, ¿sí? O algún otro nombre que nosotros digamos a necesitar. Entonces a eso se refiere ese primer concepto del primer punto. El segundo punto nos vamos a dar cuenta que es muy parecido, solo que agrega la palabra informático. Aquí, ¿qué pasa? En la primera definición, él habla específicamente de lo que es la computadora, su cuerpo, su estructura, qué es en sí. Entonces, como definición directa de una computadora, sería la primera realmente. Y la segunda, pues sí se puede aceptar como un concepto, pero en este caso ya habla como una herramienta del área de informática. ¿Sale? Es como si fuera un requisito que necesita la informática para poder trabajar. Entonces por eso dice así, dispositivo informático. Y vuelve a repetir eso, solo que la diferencia es que le agrega 3 palabras ahora. Capaz de recibir, de almacenar y procesar información. En este caso, la palabra recibir realmente está incluido en la primera definición, porque imagínense, si yo digo almaceno, ¿qué voy a almacenar si no le he dado nada a la máquina? O sea, ¿qué voy a poder grabar? Entonces, ¿o qué voy a poder almacenar si quiero descargar? Entonces, necesito ese archivo, entonces, que esté en el internet o esté en mi correo para que yo lo pueda almacenar en mi computadora. Entonces, por lo tanto, esa palabra recibir existe en la parte de la primera definición, pero si alguien quiere de alguna manera mejorar o ser más exactos y ser más claros en la primera definición, pues se puede modificar, se puede anexar capaz de recibir, almacenar y tratar automáticamente los datos para transformarlos a información. Eso se puede modificar de esa forma el primer concepto y lo podemos tener mucho más claro o hacerlo que se entienda que es igual o semejante la definición de la primera con la segunda. Sí, pero realmente aunque quedara así el primer concepto tal como está, se entiende que tiene que haber una recepción de datos, sino de lo contrario, ¿qué cosa vamos a almacenar? Bueno, y producirnos, ¿no? Dice procesar a una información útil o una información que a nosotros nos sirve. Y vuelvo a repetir, ¿qué es lo que la máquina recibe? ¿Qué es lo que almacena? Bueno, en este caso recibe y almacena datos. Entonces por eso me pedí que ustedes investigaran primero qué diferencia había entre un dato e información. Entonces espero que también ya lo hayan hecho y más o menos ya tengamos una idea más clara, ¿no? Entonces recuerden y espero que estemos ahí en la misma frecuencia ya. El dato, un ejemplo de dato, nada más como para que no se me pierdan en los conceptos, ya que estamos entrando a ellos. Un dato sería, por ejemplo, el nombre de una persona, puro nombre, Pedro, Pascasio, Juan, Élfego. Entonces, esos nombres, de alguna manera, pues sabemos qué es el nombre de una persona. Pero, ¿qué tal si yo te dijera Pirulais o Firulais? ¿Sí? Entonces, tú puedes decir, bueno, pues yo supongo que es el nombre de un perro, o puede ser que sea el nombre de un gato, o puede ser el nombre de una mascota. Entonces, eso es lo que sucede regularmente un dato, que de por sí solo no tiene un sentido de ser, o no tiene una forma de ser, como que el ser humano o nosotros como personas no logramos encontrarle un sentido de qué se trata, ¿no? O si yo te diera, por ejemplo, un número y lo escribo ahorita en la pantalla y le pongo, por ejemplo, 500 y yo te pregunto, ¿y eso qué te indica o qué te genera, no? Entonces tú me puedes empezar a decir, bueno, pues maestro, yo digo que puede ser que es el dinero que fue a gastar usted en consumir en un restaurante, o me pueden decir también, pues, hacer la cantidad de productos que tal vez esté en algún lugar, o pueden decir ustedes también, bueno, pues es el pago por hora que usted gana,
o es el pago semanal que hay. Entonces como que se presta a diferentes interpretaciones. Entonces a eso se le llaman datos. Entonces cuando están separadas las cosas. Y ya como información es cómo se agrupan esas cosas. Si por ejemplo ya le pongo Pedro y le pongo por ejemplo edad 300, perdón, edad 30, pues ya se entiende que ese es el nombre de una persona con una edad. Entonces eso es lo que nos va a hacer la máquina de alguna manera, que él cuando hable de la palabra procesar regularmente va a trabajar eso de convertir esos datos o en su caso acomodarlos, porque hasta con eso, o sea, por acomodar los datos de una forma determinada, pues lógicamente nos va a estar dando una información útil. Entonces si nosotros por ejemplo decimos, bueno, tengo una lista de contactos y vamos a buscar a Pedro, entonces la máquina nos va a mostrar una lista de opciones, que Pedro, qué dirección tiene, qué teléfono tiene. Entonces gracias a esa unión de datos nos va a proporcionar una información útil, una información que nosotros nos pueda servir, ¿sí? Entonces eso como un pequeño recordatorio de dato e información para que ya lo tengamos presente. De todos por ahí tienen consejo, o si no lo han investigado, pues lo van a encontrar ahí un poquito más claro, o debe aparecer así. Luego la otra dice lo mismo, lo que decía arriba, que la computadora está programada para realizar operaciones lógicas y aritméticas de forma automática, ¿sale? Entonces, lógicas, vuelvo a repetir, es que toma decisiones, que sí o no, o es verdad o es mentira, sucedió o no sucedió. Entonces, como que tome diferentes caminos, es lo que le llamamos lógica o operaciones lógicos. Y la operación aritmética se refiere a las operaciones básicas, como suma, resta, multiplicación, división, pues no sé, cálculos ya más complejos como raíz cuadrada, como exponentes, cálculo integral, cálculo diferencial. Hay programas que se encargan específicamente de esas cosas. Tal vez en algún nivel de bachillerato o en la secundaria han utilizado programas de cerca de cuestiones matemáticas y se habrán dado cuenta pues que ya casi nos da la respuesta. Si yo por ejemplo meto una ecuación de segundo grado y quiero buscar su solución, hay programas que dan esas soluciones y que nos pueden ayudar en esos puntos. Entonces, pero eso es gracias a que la computadora está programada. Si el equipo no estuviera programada o no contara con esa parte de esa función, pues no tendría sentido en sí la computadora, no nos ayudaría lo que nosotros estamos esperando. Entonces serían los dos conceptos que manejaríamos de computadora. Si gustan ustedes pueden investigar otros conceptos y debemos de llegar a lo mismo. Tal vez las palabras cambien de orden o se pongan diferentes lados, tal vez ya diga que es una computadora programada o es un equipo que se puede programar por un programador de computadoras que gracias a esa programación ya la máquina va a poder realizar operaciones que le ayuden al usuario. Entonces va a ser, tiene que caer en el mismo punto esa definición que ustedes se encuentran. Entonces nada más como para comprobar pueden hacer ustedes una ampliación de ese tema, investigar así más conceptos de lo que es una computadora, como para que sea una idea que tiene que llegar a lo mismo, solamente se cambia algunos ámbitos o algunos puntos de forma de ver las cosas, como les dije ahorita. La primera es un concepto que va directo a la computadora, habla directamente de la computadora, y la segunda habla con respecto a lo que es el área de informática, es como una herramienta, o sea, él lo está viendo como una herramienta, pero a final de cuentas dice lo mismo, que es capaz de recibir, almacenar. Lo único diferente es como que yo soy el informático o yo soy el área de informática y yo veo la computadora, entonces yo lo veo como una herramienta mía, ¿sale? En cambio, si un usuario ve o cualquier persona ve la máquina directamente y no tanto como área de informática, pues ya sería una máquina simplemente electrónica o dispositivo electrónico, ¿sale? O aparato electrónico, también es muy válido
esos conceptos, entonces utilizar sinónimos, pero que nunca quitemos la palabra electrónica, porque esa es la parte que le da en este caso sentido y secuencia realmente a lo que es la computadora. O sea, como les dije hace un rato, no puedo poner más, es una máquina capaz de almacenar, ¿sí? Bueno, pero pues podríamos, ya con eso puedo llegar a confundirlo. Una máquina pues puede ser, al menos se considera así, ¿no? Por ejemplo, un molino, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos almacenan, puedo meter ahí un montón, un molino grande, puedo yo meter ahí pues productos y ellos están almacenando, ¿no? ¿Sí? Entonces se supone que por eso se le agrega la palabra electrónica para referenciar específicamente a lo que es computadora. En el último punto se habla de las diferentes formas de cómo podemos llamarle a la computadora o en los diferentes lugares como más lo conocen. En este caso, por ejemplo, en los países un poco bajos, el nombre que más predomina es computador, ¿sale? Ya un poco de España y también lo que es Francia, predomina todo ese lado lo que es ordenador, pero pues también vas a encontrar gente que le dice computadora, entonces realmente computador, ordenador es lo mismo, o al menos se hace referencia al mismo dispositivo. O sea, una computadora, en lugar de que le llames computadora o se le llama computador, pues ya le podías llamar o podemos llamarle como ordenador, ¿sale? Entonces por ahí les puse más o menos de qué lado provienen las palabras. Entonces del francés pues viene de ordinator, ¿sale? Que significa ordenador, ¿sí? Y lo que es computadora viene de la palabra computer, que me imagino que ustedes ya lo han escuchado. Se escribe como computer, pero en este caso se pronuncia como computer. Y pues la palabra en sí significa cálculos, operaciones. Entonces, ¿por qué? Porque las máquinas nacieron para eso. Entonces, realmente la primera computadora que se diseñó pues fue específicamente para hacer cálculos, y de ahí pues se fue generando las diferentes posibilidades de almacenaje. El almacenaje de datos sucede un poquito más después que la creación de la computadora. Por lo menos las primeras computadoras estaban más enfocados a hacer el cálculo, mostrar el resultado, y ahí acababa todo. Y pues después estuvieron mejorando hasta llegar a la etapa del almacenamiento de los datos para poder obtener información cuando el usuario así lo requiera, como lo que nosotros vivimos hoy actualmente. Si sé que ayer bajé mi archivo y hoy lo voy a ocupar, pues ya puedo recuperarlo sin ningún problema, ¿ok? Entonces ese sería el concepto o los conceptos que existen disponibles para lo que es la computadora, y serían el concepto más aceptable que podríamos tener, o al menos que debemos de cuidar. Vuelvo a repetir, los demás conceptos se acercan mucho a ello, tiene que manejar lo mismo. Por ejemplo, hay otro concepto que dice que es un aparato electrónico que es capaz de procesar información, y se acabó. Pero pues es lo mismo, o sea, para poder procesar información que necesitas, pues en este caso necesitas datos. Y si para qué procesas información, pues para que pueda verlo el usuario, para que pueda ver el resultado, lo que está pidiendo el usuario, al que lo haya solicitado o al que haya pedido esa actividad de procesamiento, ¿no? Entonces realmente el concepto se acerca más, pero estos serían los conceptos mucho más específicos, ¿ok? Si tienen alguna duda en esta parte, ya saben, en la sección de foros o en el WhatsApp, y con mucho gusto yo me encargo de ampliarlo, o en su caso pues corregirlo. Ustedes dicen, maestro, yo encontré también este dato y pues me parece que está mal, pues también se vale. Tampoco no vamos a aquí a pelearnos por eso, sino también aprender juntos varios términos, varios conceptos, en caso de que hay nuevos elementos, ¿no? Bueno, vamos con la otra parte, que serían partes de una computadora.
qué lo conforma. Entonces, en este caso, las dos partes importantes que vamos a revisar que forman una computadora es el hardware y el software. Hace rato las definiciones realmente están las dos palabras. El hardware, si se dan cuenta, el concepto nos habla que dice es conjunto de elementos físicos. Si yo no quiero ponerlo así como conjunto de elementos físicos, entonces puedes decir es todo lo tangible de una computadora. O sea, tangible quiere decir que se puede tocar. Entonces, si no me gusta manejar tanto así conjunto de elementos físicos o materiales que posee una computadora, yo puedo decir todos los elementos que son tangibles de la computadora. O sea, algo que se puede tocar. Si gustan ahí tomar sus notas, su cuaderno así, ¿qué es hardware? Son todas las partes de la computadora de físicas que yo puedo tocar, que yo pueda palpar. ¿Como quién? Como el monitor, como lo que vemos ahí en la imagen. Tenemos nuestro teclado, tenemos nuestro mouse, tenemos nuestro CPU, o el nombre correcto es gabinete. Realmente el CPU va más adentro, entonces una vez les voy aclarando eso, que realmente esta cajita, siempre toda la vida, que nosotros tenemos por acá, nos han dicho que este se llama, en este caso, CPU, pero realmente su nombre correcto es gabinete porque es en sí la caja. El CPU va mucho más adentro, es el que realmente le llamamos microprocesador, pero por cuestiones de costumbre y todo eso, pues siempre se ha manejado así, que este es el famoso CPU, pero nosotros de ahora en adelante su nombre correcto sería gabinete, ¿sí? Para cuestiones del examen sería gabinete, y dentro del gabinete pues ya encontraríamos el señor CPU, el señor memoria y todo eso, que es lo que vamos a encontrar ahí. Entonces sería el hardware, ¿sí? Entonces, si nosotros desarmamos el CPU todavía, ¿sale? Lo abrimos, vamos a encontrar ahí también partes físicas, que la tarjeta madre, que la memoria RAM, que nuestro disco duro. Entonces ellos pertenecen también a hardware, ¿sale? Entonces todavía pertenece. ¿Por qué? Porque yo lo puedo extraer, yo lo puedo tocar, yo lo puedo manipular, la fuente de poder, los cables, que todos lo que tengan ahí de forma física, esa sería la parte del hardware, ¿sí? Ese sería el componente inicial. Entonces se comenta o se dice, y así es, que una máquina, si fuera puro hardware, o sea, si nosotros fuéramos a comprar la máquina más moderna, sucede que no nos trae, por ejemplo, el Windows, que es el programa más utilizado o comercial para que la máquina arranque, entonces pues podríamos tener de adorno nuestra computadora, porque realmente no lo podríamos utilizar porque no tenemos el sistema operativo o lo que es la parte que le llamamos software. Van a ver que en la segunda columna nos habla de otro término llamado software. ¿Quién es el software? El software en este caso es todos los programas que nosotros conozcamos, todos. Aquí no se mete nada de la parte física, es todo programa, ¿sí? Entonces hay otro concepto que van a encontrar, la mayoría dice que son todo el conjunto de elementos intangibles de la computadora, ¿sí? Conjunto de elementos o de partes intangibles, escuchen la palabra intangibles, quiere decir que no se pueden tocar, ¿sí? De la computadora. Y esta es la que aparece acá, pues es un concepto mucho más específico, donde dice todo el montón de programas que tienes y las rutinas que permiten que el computador realice determinadas tareas, que realmente las rutinas son pedazos de pasos que el programador tuvo que indicar para que funcione la computadora de forma adecuada o apropiada, ¿ok? Entonces esos serían los dos componentes. En la definición lo tenemos, ¿eh? ¿Dónde está el famoso software? Lo voy a regresar un poquito. Toda esta parte sería la parte del hardware, donde dice máquina electrónica, que es la parte capaz de almacenar, hablas del disco duro, ¿sale? Y tratarla automáticamente, ¿sí? Todavía hablas de lo que es el CPU, que es donde la máquina lo procesa. Pero dentro del CPU ya hay
operaciones o programas informáticos o programas que lo manipulan, ¿sí? Entonces toda esta parte de mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas, ese sería el famoso software. Y lo mismo pasa acá, ¿sale? De recibir, de almacenar, y ya el proceso pues es una parte de hardware y ya también es una parte de software, porque pues para que la máquina pueda realizar sus actividades de forma correcta requiere ya de algunos programas específicos. No sé, si hablamos de la suma, pues de acuerdo al programa que estemos abriendo, si es una calculadora sencilla, sumar dos números, pues ya debe haber una lógica de cómo se tiene que hacer. Entonces en la definición realmente están los dos elementos, solo que no lo dice así, que es el hardware, que es el software, porque pues ahí es una definición o un concepto específico de lo que es la computadora, pero ahí están los dos. Entonces, para que no haya problemas de que se pregunte, bueno, ¿por qué no lo tiene el concepto? ¿Por qué no lo menciona? ¿No? Sí, pero si revisamos el material completo de lo que es el concepto de computadora, pues van a encontrar también relacionado con esos puntos. Entonces, eso sería el software. Si se dan cuenta, aquí puse el montón de iconos que pues, yo supongo que conocen la mayoría. Ahí tenemos el de Word, el de Power, el de Skype, el de Chrome, el de Excel, el de Access, el de Firefox, el del famoso modelo del Internet Explorer, del Outlook y todo el montón de programas. Entonces todo el montón de programas que podemos instalarle a la computadora. Maestro, ¿y está incluido el Windows? Sí, en el dibujo no lo tenemos, pero sí forma parte de lo que es la computadora dentro del grupo software. Hasta hay una parte que se llama firmware, que es es software, pero en este caso no es un software que se instala, se escribe firmware, ahorita de todas maneras lo escribo al final. Este es otro grupo, pero en este caso no es muy conocido porque realmente es un pedazo de programa que traen las computadoras para que se puedan revisar rápidamente que todo está funcionando bien. Por ejemplo, la memoria, el micro, el disco duro, ellos se autochecan, se autoverifican. Entonces es un programa, pero ya está metido en la computadora. Ya no necesito comprarle aparte, sino que ellos ya vienen junto con él. Entonces, aunque yo no haya comprado, por ejemplo, el Windows o yo no haya comprado el Word, él ya trae ese programa, aunque no tenga instalado ningún programa como lo que nosotros conocemos, sino de por sí ya lo trae. Pueden decir que ya viene en la tarjeta madre, pues adentro del gabinete viene ese componente que es un chip realmente, donde viene grabado programas completos como software, pues, pero no se le llaman así software, se le llama firmware, ¿sí? Donde contempla programas, así se define, programas que están grabados en un lugar de forma física, de forma de chip, si gustan, o forma de programas, pero que no están en un disco, que no están en el disco duro, que no están en la memoria USB, ni tampoco se instala, sino ya lo hacen desde fábrica, la instalación del famoso firmware. Ahorita ya lo escribo al final para que no haya problemas y detalles con eso. Vamos ahora a revisar rápidamente lo que es la clasificación del hardware, ¿sí? Que cómo se agrupan. Dijimos hace rato que el hardware es todos los componentes que yo puedo tocar. Entonces, si son todos los componentes que puedo tocar, sucede que hay una clasificación de ellas. Hay una clasificación que se llama hardware de entrada, tenemos una clasificación que se llama hardware de salida, tenemos una clasificación que se llama hardware de entrada y salida y hardware de almacenamiento. Otro nombre muy conocido en las redes o en el internet es que le llaman dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de entrada y salida y dispositivos de almacenamiento. Así que no se asusten con eso. Si en el examen ya lo cambio o de repente ya le pongo otro nombre, entonces que ya no sería hardware sino dispositivo. Entonces es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque dispositivos son las partes
que realmente recuerden que hace rato el concepto decía de la segunda, es un dispositivo electrónico. Entonces quiere decir que todas las partes de la computadora pues son dispositivos separados en pequeños módulos, ¿no? Entonces tenemos dispositivos, por ejemplo, de Wi-Fi, dispositivos de tarjetas de red, son ya secciones separadas. Entonces la del hardware de entrada es bien sencillo, son todos aquellos componentes que nos van a ayudar a introducir información a la computadora, o es el medio que vamos a ocupar para poder decirle algo a la máquina, ¿sale? Darle datos, darle operandos, darle valores, ¿sale? El primer elemento que más podríamos decir fácil de reconocer quién es el de entrada sería nuestro ratón, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros damos órdenes. Realmente cuando nosotros damos un clic o un doble clic o un clic derecho, nosotros estamos introduciendo datos y la máquina, gracias a esos datos, él va a reaccionar y nos va a dar una información, ¿sale? Y esa información sería en este caso la reacción de la computadora. Si tú le dices doble clic en una carpeta, pues va a reaccionar y nos da la respuesta que nosotros queremos, que sería el resultado, que es abrir la carpeta a fin de cuentas. Pero yo le dije un doble clic, ese sería el dato de entrada. Otro dispositivo de ejemplo, nada más para que se vayan dando una idea, es un escáner. ¿Sí? No sé si lo han escuchado. El escáner lo deben de ver si la casa tienen impresoras multifuncionales, son las famosas impresoras tipo copiadora más o menos, tiene la capacidad de imprimir y tiene la capacidad de sacar copias, entonces se llaman impresoras multifuncionales. Entonces esa cosa de donde se coloca la hoja que tiene el vidrio se llama escáner. Antes venían así solos, aparte la impresora y aparte el escáner, pero ahora ya no. Ahora ya vienen nada más en impresoras multifuncionales el escáner. El escáner realmente ya está saliendo de salida. Entonces, o al menos ya no va, me imagino que ya no se va a usar en un futuro, porque me imagino que vamos a digitalizar con alguna forma o medio mucho más fácil, tal vez no, a través de nuestras fotos o a través de algún aparato nuevo que creen que sea mucho más fácil de manipularla, porque pues el escáner es un poco grande, aunque hay otros chiquitines que se pueden cargar fácilmente, pero a fin de cuentas pues, es tedioso estar recorriendo la hoja para tratar de extraer lo que nosotros queremos. Entonces, esos serían los dispositivos de entrada. Hay muchos más, entonces por ahí vamos a tener de tarea eso, investigar otros más. Ahorita ya les di la idea como quiénes y cuándo se consideran así. El otro punto que vamos a revisar es el de hardware de salida, y es todo lo contrario, es el dispositivo, son los componentes de la máquina que nos va a dar el resultado. Y en este caso, pues yo creo que ustedes ahorita ya se lo están imaginando quién puede ser uno de ellos. Es el famoso monitor, es nuestra famosa impresora, no el escáner, tengan cuidado, por eso se le llama impresora multifuncional, porque tiene varias funciones. Entonces en este caso ahí la impresora multifuncional en este caso se podría colocar en otro grupo porque es un dispositivo único, podemos decir, pero que desempeña dos funciones. Pero si es solo nada más en este caso la impresora y no tiene el escáner, sería en este caso de salida. Otro componente serían nuestras bocinas, que a través de ella percibimos la información. Pero más que información estoy percibiendo ahí, pues en estos momentos que me estás escuchando, estás percibiendo información, mezclando en este caso datos, pues voy explicando, voy diciendo y ustedes lo van escuchando. Entonces nosotros estamos captando información a través de nuestra bocinita, aunque pues también se le llaman audífonos, pero pues cuando conectamos nuestras bocinas lo vamos a escuchar mucho más claro, ¿no? Luego tenemos el otro grupo que se llama hardware de entrada y salida. Este hardware de entrada y salida o dispositivos de entrada y salida cumplen las dos cosas, que es que permite introducir datos y a la vez permite recuperar datos o permite
en este caso, sacar información. Aquí se habla, la mayor parte, en este caso podría quedar aquí la impresora multifuncional en este grupo. ¿Por qué? Por el escáner, esa sería su entrada, y por la salida, por imprimir, ¿sí? Entonces podría ser eso. Otro dispositivo muy utilizado acá, como ejemplo, estaría el famoso la unidad de CD, no el CD, la unidad donde se graba, ¿no? Donde se puede meter el disco en la computadora. Si alguien tiene laptop todavía donde se puede colocar un CD o un DVD, bueno, esa unidad que se saca y se mete, no el disco, sale la unidad, el aparato ese donde se mete el disco, ese podría ser un dispositivo de entrada y salida, porque él, al momento de que yo meta unas canciones y yo lo abro en la computadora, lo que está haciendo la máquina es recibiendo datos desde esa unidad por medio de un disco, claro está, ¿sale? Y lo está introduciendo a la computadora. Y después también puede suceder que ustedes, como a veces nos suele nacer la necesidad de que necesitan grabar algunas canciones en un disco, entonces en ese momento se vuelve de salida, pero es la misma unidad, o sea, no se tiene que desarmar o no se tiene que separar para hacer eso, sino es la misma, la cual ya está programado para que cumpla esas funciones, ¿no? Y de paso, pues hasta algunos tienen para insertar audífono, por ejemplo, ¿no? Ahorita ya no he visto muchos que vienen así, pero antes venían así, que directamente en la unidad podía uno conectar su audífono y podías escucharla, pues con mucho más razón pertenecería en este caso a la de entrada y salida. Entonces ahí la conclusión es, todos aquellos dispositivos que cumplen las dos funciones, tanto pueden introducir datos, también como pueden sacar datos, ¿vale? Bueno, en el último punto, aunque ese último punto de hardware de almacenamiento puede considerarse también dentro de entrada y salida, perdón, porque esta nueva clasificación de alguna manera hoy por los tantos dispositivos que ya tenemos se crea un nuevo grupo llamado SIG hardware de almacenamiento, y ahí entran todos los componentes que nos sirven para grabar. Pues ahorita se lo estarán imaginando cuál es. Estamos hablando de lo que es la memoria USB, de lo que es el CD, lo que es el DVD, lo que es el Blu-ray, lo que es nuestros discos duros externos, nuestro disco duro interno, nuestro disco duro SD y todo el montón de dispositivos que podemos ocupar para almacenar, ¿sale? Antes de que se me pase, en este caso el almacenamiento en la nube pues no estaría dentro de este grupo, porque como aquí estamos hablando de dispositivos físicos, entonces como son del almacenamiento en la nube, es una parte que podemos decir que no está físicamente en nuestra máquina, sino está en otro lado. Sí, tiene que estar en un disco duro, pero está lejos de nosotros, ¿sí? Entonces no podría considerarse como hardware de almacenamiento. Hay así el que controla todo eso, el donde se reciben esos archivos, donde se almacena, pues para él sí es un hardware de almacenamiento. Si ustedes van a esa empresa, por ejemplo la de Google, que maneja la nube, y también la de Microsoft, si vamos ahí, pues ya para nosotros ya sería un medio o un hardware de almacenamiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya lo estaríamos viendo físicamente. Pero mientras estamos en nuestra computadora y hablamos de eso de almacenamiento en la nube, mientras estoy en mi propia computadora y no estoy físicamente en el lugar donde se almacenan esos datos, pues no se consideran como hardware de almacenamiento ni tampoco como dispositivos de almacenamiento, ¿ok? Entonces esas serían las clasificaciones de lo que es la entrada, dispositivos de entrada, entrada y salida, y de almacenamiento. Es como para tener una idea clara de cómo se agrupan nuestros elementos de nuestra computadora. ¿Okay? Continuamos. Clasificación del software. Ya casi terminamos, no se me vayan a desesperar. Aquí la clasificación del software es cómo se agrupan los programas. Si se dieron cuenta hace rato, había puesto un montón de iconos ahí, que Word, Excel, que Power, que Publisher, que Windows, que Linux, no sé qué tanto
puede llegar a aparecer ahí en el dibujo que les puse. Entonces aquí cómo o cuál es la forma, cómo se separan los software, los programas. Son tres las más aceptadas. Está el software de sistemas, ¿sale? O de sistemas operativos, ¿sale? Entonces, sistemas nada más o de sistemas operativos. Tenemos la de aplicaciones y tenemos la de programación. Nada más les voy a comentar que en la de aplicaciones se integrarían en caso de que encuentren, si ustedes hacen una investigación más o amplían más su conocimiento, en la parte de aplicaciones, ahí se consideran, o ahí es donde nosotros personalmente en nuestra clasificación que tengo aquí en la pantalla, se consideran o están integradas ahí lo que es la de antivirus y la de, en este caso, utilerías, ¿sale? Entonces, esas dos opciones a fin de cuentas son aplicaciones. Entonces, hasta hay otro grupo que muchos, que es de soporte, pero realmente el de soporte entraría más ya en el sistema operativo, ¿ok? Entonces, sistemas operativos o de sistemas, de aplicaciones y programación. El de sistemas operativos es bien fácil, es el que se va a encargar de coordinar a la computadora. Sin él, nosotros no podemos trabajar, o sea, no podemos hacer nada con la máquina, no podemos usar el ratón, no podemos usar el teclado. Entonces, ¿quiénes predominan ahí? Está el famoso Windows como ejemplo en el software de sistemas o sistemas operativos. Y todo aquel programa que te sirva de base, que es el primero que arranca cuando prendes alguna computadora o algún dispositivo. ¿Sale? Por ejemplo, tu celular. ¿Qué es lo primero que aparece cuando prendes? Vas a notar que lo primero que aparece o el primer parte que carga es el famoso Android. Y una vez que carga el Android, ahora sí, abrir tu WhatsApp, abrir tu editor de imágenes, tu editor de videos, lo que ya tú tengas. Entonces, el Android es otro sistema operativo, ¿sale? Hay otro sistema operativo que se llama Mac OS o iOS se pronuncia, que es de las iPads y de las famosas tabletas de la manzanita o del Apple o Apple. Ese es el que maneja esos sistemas operativos. Y hay otros más como Linux, que supongo que ya lo habrán escuchado. Hablamos también, por ejemplo, de Unix, ¿sí? Y pues así a grandes pasos rápidos serían los sistemas operativos. Fíjate que esos programas sirven de base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el servidor de Facebook o el servidor de los de Gmail y todo ese relajo, ellos ya no ocupan Windows. La mayor parte están respaldados por un sistema Linux o un por sistema Unix, que es un sistema mucho más grande que no lo vamos a encontrar en las computadoras personales, pero sí lo podemos encontrar en empresas grandes donde tienen pues grandes cantidades de información, y también por ejemplo fábricas y todo ese relajo. A veces esos equipos grandes ya no requieren o ya no usan tanto de Windows, sino sistemas así operativos mucho más grandes y complejos, como es el Unix, como es Unix, se escribe Unix, y Linux, que también ya está predominando, y pues en los últimos casos tal vez por ahí el famoso Windows Server, que es otra versión de Windows, pues otro sistema operativo, pero es parte de la empresa Microsoft, que podría tener relación con los sistemas operativos. Luego vamos con aplicaciones, todos los programas. Ahí no hay vuelta de hoja, pero menos los sistemas operativos. O sea, aquí no vayan a meter, por ejemplo, Windows en aplicaciones, o no vayan a hacer eso en el examen, que usted me pone ahí el Windows, él pone el Linux, ponen el Unix, ponen el FreeBSD, que es otro sistema operativo, o el famoso Chrome OS, que también es otro sistema operativo. Entonces no están dentro de las aplicaciones. Lo que están dentro de las aplicaciones son todos los programas que no cumplen o no funcionan como sistema operativo. Entonces, por ejemplo, hay computadoras que van a tener Word, que van a tener Excel, entonces que van a tener, por ejemplo, antivirus, que van a tener algún programa de limpieza, por ejemplo, el famoso
CC Cleaner o el programa Performance o el programa Driver Buster. Entonces todo ese montón de programitas pertenecen a aplicaciones y no serían sistemas operativos. Pero aquí más todos los programas, aparte de eso que les estoy mencionando, porque hablaba yo ahorita de utilerías y también del antivirus. Aquí iría también el Avast, iría también, por ejemplo, el Norton, el famoso antivirus llamado Node, Kaspersky, ¿sale? Avast y un montón de antivirus. Pero también es válido, si alguien lo quiere manejar así, que si quiere dejar nada más la de las aplicaciones, nada más los programas generales, Word, Excel, Power, el navegadores y todo eso, y quiere poner aparte los antivirus y utilerías, también es válido. Pero la más aceptable es esta clasificación de sistemas, aplicaciones y programación. Y en aplicaciones ya se meten los antivirus, ya se meten las utilerías y todo eso. Y en programación son todos los programas que ocupa un informático o un programador de computadoras para producir los programas. O sea, él para que pueda generar el programa, los programas de aplicación o los programas llamados sistemas operativos, el informático o el programador tiene que usar otros programas que le ayudan a él para crear esos programas, tanto de sistemas o como de aplicaciones, o un mismo programa que se encargue de programar la computadora. Entonces, en este caso, ese sería el grupo de programación, que es conjunto de herramientas que permiten que el informático pueda hacer programas, escribirlas, comprobarlas, verificarlas, que funcionen bien. Los programas que les puedo mencionar ahí, de ejemplo, está el C++, ¿sí? Está, por ejemplo, el C#, ¿sí? Entonces está también el famoso Java, el famoso PHP, entonces, que son lenguajes de programación. Entonces son algunos ejemplos para que lo anoten ahí en su cuaderno y podamos tenerlo ahí presente. Entonces vuelvo a repetir, si gustan pueden poner así ejemplos de lenguajes de programación y ya toman sus notas, hacen un listado grandecito para que puedan tener ahí los diferentes ejemplos. En la parte de abajo les puse algunas características de cada una de los grupos. Por ejemplo, el sistema operativo, perdón, el de sistemas, primero está formado por un sistema operativo, que quiere decir que es un programa que se encarga de manipular la computadora. El sistema operativo, sus principales funciones de ella sería administrar, coordinar, ¿sí? Y verificar que las cosas se hagan bien dentro de la computadora, que todos los programas respeten la estructura y no la norma del equipo o los programas que están ejecutando. No puede haber una contradicción de que, por ejemplo, dijera algún programa, ¿sabes qué? Yo quiero grabar en un lugar donde alguien ya grabó, ¿sí? O donde alguien ya tiene datos. Entonces es un delito muy grave. Entonces el Windows o lo que es el sistema operativo la tendré que cuidar, la tendré que checar eso. Entonces por eso se dice que administra, coordina, ¿sale? El sistema operativo, administra, coordina y verifica que todo funcione bien en cuanto al hardware y en cuanto al software, O sea, ahí están las dos cosas que él tiene que cumplir. Controladores de dispositivos son pequeños programas que se le anexan a nuestros dispositivos. Por ejemplo, si vemos que llevamos a formatear nuestra computadora y ya no funciona la cámara o ya no funciona algún componente, el Bluetooth, por ejemplo, es porque en este caso la persona que hizo el servicio solamente formateó la máquina, pero ya no le regresó ya no procedió a instalar otra vez los programas que son necesarios para que esa cámara se pueda activar o pueda funcionar con un programa aparte, pero ese de controladores también el de sistema se va a encargar de contar con ella. No sé si, creo que todos lo hemos vivido, cuando metemos nuestra memoria, la memoria lo único que hacemos es introducirla, esperar
a que aparezca en nuestra computadora para poder abrir o para poder manipularla, ¿sí? Entonces, y no, ya no me preocupo si lo configuro la máquina o no, simplemente nos dice en la pantalla configurando su memoria USB, espera un momento, ¿no? Y nosotros estamos esperando, ¿sí? Entonces hay casos donde no es tanto así, no sé, se me puede ocurrir si compro un disco duro sofisticado que tiene algún tipo de configuración especial y yo lo conecto en mi computadora y puede ser que no lo llegue a agarrar. Si no lo llega a agarrar es que el sistema operativo no trae los controladores o no trae los programas que hagan que funcione ese disco duro nuevo que yo fui a comprar. Entonces tendré que buscar su propio controlador, que la mayor parte de los fabricantes, por ejemplo, si es un disco duro, si es una tarjeta de sonido y una tarjeta de video, nos dan los programas. Ya hoy, por ejemplo, se acostumbra mucho que lo dan a través de las páginas web. Antes venían con un disco, con un CD-ROM o con un DVD, donde venían los programas para poder instalarlo. Entonces a eso le llamamos controladores, que son pequeños programas que hacen que nuestros hardware o nuestros dispositivos funcionen de forma correcta. Cualquier dispositivo necesita un controlador, desde tu red wifi, desde tu tarjeta de red, desde que conectamos el celular. Entonces, si tenemos la gran fortuna de conectar un celular y puedo abrir la memoria, es porque Windows ya trae el controlador genérico de ese celular o de ese dispositivo, y por eso no nos da problemas. Pero hay ocasiones que cuando se conecta el teléfono o alguna marca en específica, no lo agarra, no puedes ver nada hasta que instales un programa completo que trae el celular o que tienes que descargar de internet para que funcione. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos integrando controladores. Programas utilitarios serían de soporte, lo que decía ahorita. Por ejemplo, en Windows existe un programa que se encarga de configurar nuestro teclado, que vamos a revisarlo por ahí más adelante. Hay una parte del programa que se encarga del mismo Windows, que se encarga de configurar el ratón, cómo se va a dar el doble clic, a qué velocidad, si va a ser diestro, si va a ser zurdo. Entonces a eso se le llaman programas utilitarios. Entonces, como configuración de hardware de alguna manera. Configuración, no programas, no controladores, sino la opción de poder cambiar cómo hacerlo que funcione o cómo deben de reaccionar cuando yo tecleo una tecla, qué letra debe salir o no debe salir. A eso le llamamos programas utilitarios, y Windows trae un montón. Si ponemos de ejemplo como el Windows, trae un montón de funciones, desde cómo instalar un programa, desde cómo quitarlo. Entonces son funciones que están contempladas. Y ya por último, en la de programación, tenemos tres otros puntos más que serían como elementos fundamentales. Por ejemplo, esos programas que vayan a aparecer ahí, o que yo, como por ejemplo el C++, que les decía ahorita, tiene compilador, tiene intérprete, tiene ensambladores, tiene enlazadores, tiene depuradores y tiene editores de texto. Esos son como los elementos fundamentales. Y el sistema operativo, los tres serían sus elementos fundamentales, y el de lenguaje de programación serían sus elementos fundamentales. Y desgraciadamente en la de aplicaciones, pues no hay un elemento que los defina, porque son muy variados. Entonces no hay más que pues que cumplan su tarea, tal vez, ¿no?, por la cual fue diseñada, pero no hay algo específico en ellos. O sea, no hay una regla o norma que tienen que cumplir cada uno de los programas que hay en el mercado. Normas genéricas, pues tal vez sí, de que tiene que funcionar con el sistema, que tiene que estar combinado con algún Windows. No sé si se han dado cuenta que hay programas que te dicen: yo requiero Windows 10, yo requiero Windows 8 o Windows 7. Bueno, pues esas son normas o estructuras que tiene cada aplicación, en este caso cada software de aplicación, que nos va a pedir memoria, que nos va a pedir en este caso el valor de lo que ellos requieren. Pero en sí no hay un estándar, y por lo menos la primera y la última sí hay un estándar que debe haber. Entonces, en la de aplicaciones, pues no hay un estándar así genérico donde podamos, te exijo esta, ¿no? Para que se le exija algunas cosas, como es que funcione bien en el sistema operativo, ¿no? Pero pues hasta ahí. Pero en sí propiamente de él es muy variado. Por ejemplo, hablar de AutoCAD, pues tiene sus propias normas, líneas,
sus medidas, centímetros, milímetros. Entonces es muy variado. Entonces, por eso no tiene nada en la parte inferior de eso de aplicaciones. Entonces serían las tres grandes clasificaciones del famoso software, ¿sí? Y ya para terminar, muchachos, en esta parte de esta lección de las partes de la computadora, terminamos de revisar lo que es etapas de las actividades de una computadora. Son tres nada más que siempre va a repetir la computadora, que siempre va, o como están programados realmente, son en tres etapas: entrada, proceso y salida, ¿sí? Y se los voy a poner bien fácil. Vamos a poner un ejemplo de que nosotros tecleamos una tecla en Word, ¿sí? Y abrimos el Word, esa es otra historia y ahí ya sucedió muchas cosas, pero vamos a verlo así de fácil. Presionamos la tecla y vemos la letra en la pantalla, ¿sí? Con eso lo podemos representar. Entrada, ahí dice en la parte inferior que dice datos. Entonces, si nosotros presionamos la tecla A o la tecla C o la tecla D en nuestro teclado, esa es la famosa entrada, o al menos así lo va a poner la computadora. ¿Y qué es el proceso? En este caso, el proceso es cuando la máquina recibe esa orden de que va o que alguien presiona una tecla, pues él tiene un software, tiene un programa que es el famoso Windows, ¿no? Entonces, el Windows es el que detecta que alguien presiona una tecla, más o menos, como para que se imaginen cómo funciona la máquina, es que él en todos sus brazos, por ejemplo, en el ratón, en el teclado, en la cámara, cada rato está testeando qué cosa está cambiando, ¿no? Si yo agarro el ratón, él pues nada más en cada segundo, capaz que el mouse lo testea o algo así, lo verifica unos pues miles de veces por segundo, ¿eh? Entonces para nosotros todo es bien transparente, pero realmente para la computadora cada rato tiene que estar verificando qué sucede en el teclado, qué sucede en el ratón, qué sucede en la pantalla, qué sucede en el disco duro, qué sucede con la cámara, qué sucede con el wifi, para poder estar a la orden y estar a la altura de lo que está requiriendo el usuario. Entonces, repito, presiona una tecla, esa es la famosa entrada. Una letra sería, en este caso, el dato, ¿sí? Una letra, ¿sí? Entonces, el proceso es cuando el Windows ve eso, siente que alguien presionó la tecla, entonces él tiene que activar varias cosas. En este caso, la mayoría va a ser, en este caso, comparaciones. Tal vez no sea una operación de una suma o una multiplicación directamente, pero realmente él puede estar haciendo una suma, una resta, para poder hacer sus cálculos, ¿no? Entonces, él compara y verifica, a ver, verifica por favor qué letra teclearon. Entonces, él a través de una tabla que se llama tabla ASCII o ASK, más adelante se los muestro esa tabla, porque lo vamos a utilizarlo mucho en Word y o en los programas, editores de texto o hasta el mismo web o en los mismos correos se utiliza mucho esa tabla ASCII. Entonces esa tabla ASCII está programado dentro de lo que es Windows o dentro de lo que es el sistema operativo. Entonces él cuando siente que se presiona una tecla, ahí lo que cae es un voltaje, ahí no cae una letra. ¿Sí? Si me entienden, es como si yo presiono la letra A. Bueno, para la máquina no es una letra A, es un voltaje de 1 volt, de 2 volts, de 0.5 volts, depende de la letra. O sea, van variando los voltajes por milésimas, 0.7, 0.9, 0.8 o 0.9, 0.7, 1.2, 1.4, máximo hasta 3. Hoy, hasta ahorita el voltaje máximo que trabajan los dispositivos es para los datos de 3 voltios. ¿Sí? Entonces, esas son las variantes que tiene que trabajar. Entonces, él recibe el voltaje y lo que tiene que hacer el CPU o lo que es el gabinete o la unidad central del proceso es eso, de que tiene que reconocer ese voltaje. Una vez que reconozca, lo busca en la tabla de acuerdo al voltaje y dice, no, mira, presionar la letra A. Entonces, agarra esa letra y le dice a la tarjeta de video, o sea, la pantalla, pues para que me entiendan, ¿sabes qué pantalla? Te aviento una letra que es la letra A y píntalo en la pantalla, por favor, ¿sale? Entonces ahí está sucediendo un montón de actividades que hace la computadora y eso le llamamos proceso. ¿Y cuál es ya la salida? La salida es cuando ves ya en la pantalla la letra, ¿sí? Entonces, porque una letra A presionas y ves la letra A.
Entonces, si pareciera como si fuera así tan rápido, presionamos un montón de letras, pues nosotros realmente estamos ejecutando entrada, proceso y salida, entrada, proceso y salida. La máquina constantemente está así, en entrada, proceso y salida, en entrada, proceso y salida. Todo está codificado en ese modelo o en esa estructura básica. Tiene que haber una entrada, tiene que haber un proceso, tiene que haber una salida, ¿sí? Entonces puede ser desde hasta actividades complejas, por ejemplo, un cálculo de 2 números con 5 dígitos. Entonces pues tengo que dar el primer número con 5 dígitos o 2 números, si voy a multiplicar, ¿sí? 2 números de 5 dígitos, que serían la de la entrada. El proceso, cuando la máquina agarre sus datos, los organiza, los compara, los suma, los divide, lo que haya dicho el usuario, y una vez que él termine de hacer el proceso, lo sube a la pantalla diciendo, píntalo ahora en la pantalla, el resultado que obtuvimos, y se produce la famosa salida. Entonces, de esa forma podemos reconocer rápido, o entender más bien dicho rápidamente, qué sucede con nuestras computadoras o qué está pasando. Entonces, por eso hay muchos programas a veces que te está esperando que tú le proporciones algo, sobre todo cuando son programas ya muy específicos. Entonces ya nos pide como que está esperando algún dato para que pueda avanzar o para que pueda continuar. Entonces, porque así está programado, que si mientras no se da el dato, no puede hacer él nada. Por ejemplo, una suma de 2 valores. ¿Qué cosa va a sumar si no le han dado los 2 datos, ¿no? Entonces no tiene por qué seguir el programa. Si por más que el usuario diga súmalo, 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 pues no lo tiene que hacer, porque pues no tendría sentido qué cosa va a sumar y qué cosa va a restar. Entonces esa sería la estructura de la forma de cómo hace la computadora las cosas, ¿no? De cómo resuelve, más bien dicho, cada actividad, cada evento que nosotros le estamos dando la orden.